7 de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, amigos y amigas de mi canal Visión Vecinal. Antes, como ustedes ya saben o estaban enterados, se denominaba Visión Vecinal. Bueno, estoy en el Facebook, estoy en Eco Vecinal Oficial, y gracias pues a los consejos o a las sugerencias y opiniones de muchos amigos que me han extrañado por este medio de comunicación global, porque Facebook llega a cualquier parte del mundo. Tengo la oportunidad pues de estar hasta incluso chequeándome en mi propio celular, y de esta manera estoy pues en contacto con ustedes, visual y oral, ¿no? Para mí es un gusto haber reiniciado esta actividad que la teníamos ya desde hace mucho tiempo. Como ustedes saben, he estado pues que prácticamente casi un mes y medio dedicado de salud. Y nuevamente estoy reiniciando mis actividades como hombre de prensa para estar pues con ustedes nuevamente mediante este maravilloso sistema de comunicación que tenemos entre usted y yo, amigos y amigas. Bueno, para iniciar el programa del día de hoy, ya siendo las 10 de la mañana con 16 minutos, vamos a hablar un poco de la corrupción. Sí, de esa corrupción que está como un cáncer enquistado, como una especie de septicemia a lo largo y ancho de todo el Perú. No se escapa a ningún sitio, ningún lugar. Desde la frontera, desde el hombre que cuida la frontera, que controla la frontera, desde los puestos fronterizos llamados puestos de vigilancia, o como queramos llamarle, o de control aduanero. Sí, de esos puntos alejados de la gran capital de la ciudad de Lima, Lima metropolitana, pues también se genera ahí muchos inconvenientes relacionados con la corrupción. Desde pequeñas dádivas o pequeños óbolos o pequeñas propinas que a veces dan los famosos contrabandistas de hormiga que hay en las diferentes fronteras del Perú, ¿sí? Estos que llevan de poco en poco su contrabando, tanto para ingresar o para salir, siempre queda ahí pues un sencillo ahí a los que están ojo a visor en el control de nuestras fronteras. Sí, hay experiencias, muchísimas experiencias, como ocurre y pasa pues en Puno, la frontera con Brasil, con Colombia, con Ecuador, con Chile. Bueno, sabe Dios qué otros puntos más de enlace hay donde las autoridades, tanto de control como policiales, judiciales, se hacen del ojo pues que no quiere ver, que no quiere controlar. Bueno, hay una película que caló hondo, sí, hondo en la opinión pública mundial. Es una película espectacular con un actor norteamericano que en este momento no tengo a la memoria su nombre, pero de pronto en el transcurso de la exposición me acordaré. Pero este actor interpretó nada más y nada menos al gran, sí, héroe de la policía norteamericana. Me refiero a Elliot Ness. Elliot Ness fue
un estudiante de la Universidad de Chicago. Él nació y vivió en Chicago, y llegó pues la época o la etapa de la prohibición, en esos aciagos tiempos en que el gobierno de los Estados Unidos prohibió la venta de el alcohol en diferentes partes de su territorio. Era un delito que se vendiera licor a vista y paciencia en los lugares públicos. Bueno, esta historia de los famosos intocables, cuando Elliot Ness recibe el encargo del gobierno de los Estados Unidos, recibe el encargo para ocuparse y contrarrestar esta plaga que, según en aquellos tiempos, malograba la salud de los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos, ¿no? Él, en su inicio de encontrar un equipo idóneo, perfectamente predispuesto para combatir el contrabando clandestino del alcohol que venía del norte de los Estados Unidos, me refiero del Canadá, en estas fronteras, que hábilmente utilizaban los avesados contrabandistas y delincuentes para introducir alcohol de contrabando hacia los Estados Unidos, porque en Estados Unidos estaba prohibido hasta su fabricación. No podían fabricar, no había ninguna fábrica que se dedicara pues a tener este tipo de negocio en los Estados Unidos. Por lo tanto, el alcohol entraba pues por la frontera norte desde el Canadá, donde no estaba prohibido consumir alcohol. De 50 hombres, él fue bajando su equipo de trabajo y de control y de una especie de contrarrestar este tipo de negocios que lo manejaba hábilmente y de forma altamente criminal, podemos decir así. Este era un asesino por naturaleza. Me refiero nada menos que a Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Scarface, cara cortada, o Al Capone, que nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899 y que se había apoderado de la ciudad de Chicago, pues Chicago era una ciudad en expansión, una ciudad de numerosos habitantes, una ciudad de frontera, por decirlo así, porque al norte del lago Michigan se encuentra el país del Canadá y hay bastante flujo y reflujo de negocios y de comercio. Entonces este criminal, este asesino, Alfonso Gabriel Capone, o Al Capone o Scarface, se había apoderado de la ciudad. ¿Y cómo? Comprando a las autoridades, jueces, fiscales, policías. O sea, él había armado en esta populosa ciudad ubicada pues al norte de los Estados Unidos, había armado una especie de ramificación, como una especie de telaraña donde todas estas altas autoridades estaban involucradas, porque era un gran negocio el tráfico ilícito de alcohol. No, todavía la droga, la cocaína no estaba pues en esos tiempos a nivel de la población popular, por decirlo así. Solamente era utilizada por una élite de la aristocracia norteamericana, ¿no? Eran los hombres o jóvenes de familias pudientes que se mandaban sus famosos tiros a la nariz. Bueno, Alfonso Capone o Al Capone, Scarface, tenía esta protección de la policía, de los fiscales, de los jueces. Ahí en ese escenario ingresa Elliot Ness, comisionado para contrarrestar la corrupción entre la policía y los fiscales, y reúne pues a este equipo de trabajo, que en su inicio fueron 50 hombres y que poco a poco él ha ido eliminando personas no idóneas para su trabajo. Y al final se quedó con 9 hombres, que posteriormente la prensa de Chicago, la prensa de la ciudad de Chicago,
los denominó los intocables, porque hicieron su trabajo magníficamente elaborado para contrarrestar la corrupción tanto del contrabando o del contrabando ilícito o de los funcionarios públicos, llámese policías, fiscales y jueces. Con este equipo comenzó pues a golpear los negocios de estos gángsters, de estos criminales que se asesinaban en cualquier parte o cualquier calle de Chicago a vista y paciencia del público, y no les importaba entrar a la cárcel o ser detenidos, y al poco tiempo recuperaban su libertad, pues previo arreglo por los fiscales y los jueces. Entonces, la maravillosa intervención de este policía honesto, de este policía convencido de que tenía que desterrar una lacra, una epidemia que se había apoderado de su ciudad, porque él era originario de Chicago, y dijo, yo tengo que combatir esto. Si usted ve la película, hay un policía también de carácter honesto y de ética y de moral, donde le dice, cuando hacen su primera intervención para decomisar el alcohol de contrabando, o sea, en una especie de bodega o almacén, le dice lo siguiente, le advierte, le dice, cuando tú abras esta puerta, si tú tienes el coraje de abrirla, te vas a enfrentar a poderes ocultos. Sí, poderes ocultos. Y entre ellos también estarán tus amigos y conocidos. ¿Qué harás tú? Abre la puerta y te vas a enfrentar a un monstruo de 1000 cabezas, o desechas en este momento y retrocedes. Al Capone era el rey de la ciudad, el hombre que no se le podía tocar ni con el pétalo de una rosa porque todo el mundo le tenía miedo, jueces, fiscales, policías, y era el dueño de la ciudad, era como se dice, un pequeño rey, así como son algunos alcaldes en el Perú, ¿no? Inmaculados dicen, pero después que se quiten la ropa inmaculada, ¿qué son debajo de ellos, no? Resulta que él rompe la puerta, ingresan, hacen el decomiso. Entonces esto ofende a Al Capone, al dueño de la ciudad, al rey de la ciudad. Y entonces reúne a su equipo de mafiosos, a su equipo de asesinos, de criminales, y se da cuenta de que uno de ellos había cometido el error, pues, ¿no? Y los mata delante de todos. Un bate de béisbol, porque así era, pues, un hombre que no tenía ningún remordimiento para matar personas, porque era un asesino por naturaleza, un criminal. Amigos y amigas, en el Callao, que ustedes saben que es una zona convulsionada por el alto índice de trasiego, del narcotráfico, porque es un puerto que no está administrado debidamente por nuestras autoridades peruanas. Pasando la puerta para adentro, ya el control ya pues escasea, no es debidamente autorizado, porque es una concesión que lo tiene pues lo tienen empresas extranjeras, y por lo tanto es difícil pues, ¿no?, hacer una debida y exhaustivo control e investigación de las cosas que ocurren pasando la puerta para adentro. Sin embargo, pues hay golpes que se dan, pero estos ocurren en los almacenes que todavía están en el territorio nacional, por decirlo así, porque pasando la puerta del terminal marítimo del Callao o el terminal del Callao, ya pues el control ya no puede ser tan exhaustivo. Entonces, ¿qué hacen los criminales? Cuando hacen un gran negocio o tienen un buen negocio, buscan pues a las personas que tienen poder y lo van paulatinamente enamorando, los van convenciendo de que estar con ellos, ayudarlos con ellos, previas dádivas y regalos, ¿no? De la noche a la mañana puede darse el caso de que un juez reciba un regalo de un hijo que se casa,
¿no? Se casa un hijo o una hija y recibe un carro del año. Diciendo, ¿y esto quién lo ha donado? El empresario tal, el fulano de tal, que probablemente este señor sea un lavador de dinero, ¿no? De activos, como se dice, ¿no? Lavado de activos ahora, ¿no? Que es justamente el dinero negro que ingresa por estos tipos de negocios ilícitos en contra de la ley. Amigos y amigas, yo lo que quiero es hacer un parangón, ¿no? Porque yo sé y estoy convencido de que hay policías honestos, policías probos, a quien yo considero, ¿sí? Y admiro, porque son héroes anónimos, que usted y yo no los conocemos, así como este juez y esta fiscal que se han enfrentado, han roto esa puerta de acero que tenía como escudo este grupo de corruptos jueces y fiscales y hombres también en el más alto nivel, donde se coloca, se ubica, se recomienda, se designa y se autoriza darles el poder como el de un juez y de un fiscal a lo largo y ancho de todo el Perú. Entonces estos sinvergüenzas, estos que nunca han querido llamar a nuestro país, a nuestro Perú, que poco a poco se está derrumbando, se está desquebrajando a lo largo y ancho de todo nuestro país por la corrupción. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues ellos también se protegen, porque van buscando quién lo va a reemplazar. Igual sucede también con los alcaldes corruptos. Están buscando entre su gente, entre sus ayayeros, entre sus lambiscones, o la mesiquis, como le digo yo, disculpando la palabra en quechua, están buscando quién los va a proteger. O se buscan también a otros fulanos, sutanos y menganos, donde ya han hecho negocios y componendas para que les cubra las espaldas y le diga, bueno, yo ya no voy a ser alcalde, ya no voy a ser candidato a alcalde, tú que eres mi amigo, protégeme y arreglamos en el camino, como ha pasado, como muchos que enarbolaban la bandera de la anticorrupción, yo lo voy a meter preso, yo lo voy a meter en cana, como se habla vulgarmente, y cuando llegaron a ser alcaldes se quedaron mutis, calladitos, y no hurgaron nada, a pesar de que durante su campaña comenzaron pues a lanzar diatribas de que iban a meter preso a su antecesor, que era un alcalde corrupto. Pero yéndonos a la historia de Helios Net, de este policía honesto, de este policía que quería su ciudad, porque era su ciudad, Chicago era su ciudad, y Al Capone nació en Brooklyn, en Nueva York, uno de los barrios muy, por decirle así, comparándolo, ¿no? Como La Victoria, ¿no? Brooklyn, no es un barrio no muy de gente muy siniestra, malévola. Y Capone era de origen italiano, siciliano, donde se había implementado o nacido la famosa mafia. El nombre de mafia deriva de un incidente en la isla de Sicilia, cuando unos franceses que eran pues marinos, en una noche de juerga y de alcohol y de locura, pues se les ocurre pues violar a algunas mujeres sicilianas, allí en uno de sus puertos, si mal no recuerdo fue Palermo. Resulta de que los sicilianos, muy enraizados, muy amantes de su lugar, porque son isleños, hicieron pues una especie de venganza del grupo y capturaron a estos marinos que habían ofendido la dignidad de sus mujeres, de sus jóvenes mujeres, porque algunas de ellas eran menores de edad, y los mataron, pero a vista y paciencia de las autoridades que tenían el control de este puerto de Sicilia. Y la palabra mafia deriva pues de muerte a la Francia, Italia, Anguela.
porque quedó ya en sus memorias de que todo francés era un individuo malo, cruel, violador, transgresor y abusador de mujeres. Muerte a la Francia, Italia, Anguela, ¿no? Ahí están las siglas de la palabra mafia. Y como saben, Capone era pues un italiano de origen siciliano. Sicilia, que es una isla que queda al sur de la bota de Italia, ahí en el Mediterráneo, donde era gente aventurera, era gente que muy belicosa, así como los amigos que viven en el Callao, esos chalacos, bravos, que no te consienten ni una broma. Bueno, él ya era el rey de Chicago. Pero estos policías honestos, estos 9 hombres, encumbrados en su lucha anónima y también fratricida, porque se enfrentaban contra ejércitos armados. Capone tenía pues un grupo de más de 250 hombres que lo hacían una labor de guardaespaldas, de sicarios, y aquel que osaba ofenderlo o se metía en contra de sus negocios, pues era pues hombre muerto, mejor ya ni mirarlo, decían, ¿no? Pero se enfrentó. Dicen y hablan y comentan que el mejor policía es el contador, el que tiene oficio de contador. Porque esto comenzaron a vulgar en los escritos, en los libros, y porque era su fortuna desmesurada, ¿no? No porque era dueño de restaurantes, de nightclub, ¿no? ¿De dónde venía y cómo venía ese dinero? Y en cantidades navegables, muchísimo dinero, y que se da el lujo de regalar, pues, joyas, alhajas a las esposas de los jueces y los fiscales y también de los policías de mayor rango. Chicago en los años 20, 30, hasta los 40, pues era una ciudad, pues, convulsionada, de alta criminalidad. Pero a medida que avanzaban en sus investigaciones y estos hombres que se enfrentaban a un poder oculto, siniestro, de 1000 cabezas, llegaron a combatir, ¿sí? Lo golpearon duro a Al Capone y por sus libros de contabilidad, donde llevaba anotado cuánto ingresaba y cuánto venía de su negocio ilícito de vender alcohol, porque estaba prohibido venderlo en los Estados Unidos, resulta que fue la base de su investigación y donde fue quebrado totalmente, porque Al Capone no ingresa a la cárcel por ser criminal, asesino, contrabandista, no. Ingresa a la cárcel por evadir impuestos al Estado, a los Estados Unidos, al Tesoro de los Estados Unidos. Prácticamente, ahí es una ley de que todo el que gana un dinero de buena ley tiene que rendir cuentas y pagar sus impuestos, cosa que no lo hacía Al Capone, y si lo pagaba pues cosas ínfimas, como hay muchos empresarios que hacen en el Perú donde arreglan sus facturas, arreglan sus cuentas, y ese dinero que le roban al Estado, pues se lo aprovechan, y muchos de ellos tienen la oportunidad hasta de comprarse casas y residencias en Europa. Amigos y amigas, hago un parangón de lo que sucedió en los años 20, en los años 30 en la ciudad de Chicago, con gran parte del Perú, donde la amenaza de la corrupción ha calado hondo, se ha metido, se ha engarzado. Y cuando condenan a Al Capone, ya él tenía todo arreglado. Si ustedes ven la película, que es una parte de la historia, ¿no? Porque ya a la hora de llevarla al cine han hecho algunos arreglos, algunos cambios, pero sucedió así. Cuando Al Capone había comprado a todos aquellos miembros del jurado, o amenazado también, seguramente,
de que si no lo absolvían de las culpas o los delitos cometidos en base a esa investigación de evadir impuestos al Estado, al Tesoro de los Estados Unidos, entonces él se sentía absolutamente seguro, como lo hay ahora, pues estos criminales, asesinos que pululan por cualquier parte de la ciudad y que saben que arreglando con el fiscal o arreglando con el juez, él a los 24 o 32 o 72 horas ya está en la calle caminando rondamente. Tanto así se ha corrompido la justicia en el Perú. Tanto así se ha golpeado la ética y la moral y la honradez de nuestros magistrados. Yo sé que no son todos, pero hay estos anillos, estas telarañas de poder que tienen pues sus orígenes en muchos partidos políticos, y ahí vienen las componendas, las amistades, los compadrazgos para evadir la ley y la justicia. Resulta que ya Al Capone había comprado incluso hasta el juez. Entonces, Elionet, sabiendo de que ya iba a perder la causa, porque ya le había pasado la voz, de que ya todo estaba arreglado y que Al Capone se iba a reír nuevamente de todos, de la ley, de la justicia, del pueblo y de la ciudad de Chicago y de sus autoridades, y que iba a mandar al diablo todo el control que hacían en contra de él, él le dice al juez: señor juez, quiero hablar con usted antes de que usted sentencie. Hágame ese favor. Le pide el abogado, ¿sí? El abogado fiscal, que también estaba de acuerdo con la investigación que había hecho Elionet, este policía norteamericano. Entonces, en una reunión íntima, el juez, el fiscal, Elionet y el abogado, la otra parte, la parte del criminal, del asesino, o del contrabandista, o el evasor de impuestos, le dice lo siguiente: no, quiero hablar con usted a solas, señor juez. Entonces, cuando se quedan a solas, Elionet sale sonriendo, campante, y va nuevamente a la sala del tribunal donde se iba a dictar la sentencia ya final en contra de Al Capone, este criminal, este asesino, evasor de impuestos, por el cual se estaba haciendo ese juicio en ese momento. Resulta de que ya llega el señor juez a la sala, manda y ordena a sus amanahuenses, dicen: ya voy a dictar sentencia. Señor Alfonso Gabriel Capone, he recibido, sí, el mandato de los señores jurados, pero hubo un impasse en ese momento. Sí, un impasse en ese momento, donde el juez ordena a su ayudante inmediato, le dice: vaya usted a la otra sala donde están haciendo otro juicio y tráigame a todos los miembros del jurado, porque es un sistema jurídico legal. Allá en los Estados Unidos hay un jurado que da su veredicto final. Y los trae a todos y los cambia. Entonces, Al Capone se da cuenta y dice: caramba, ¿y qué va a pasar con los miembros del jurado que en estos momentos han hecho presencia en este juicio? No, el juez dice: no, yo mando en la sala y yo puedo decidir quiénes van a ser los miembros del jurado, los que van a dar su veredicto final. Pero de mi parte, yo lo sentencio a usted es culpable de toda la, sí, de todas las culpas habidas y por haber, y usted se va a la cárcel. Entonces Al Capone, al quedarse sin piso, porque vio pues que los miembros del jurado habían dado su voto de sentencia para que lo sentencien a él, lo declaren culpable. Y así, de esta forma, Elionet ganó a una mafia terrible en Marayana, donde un rey, se autonomía un rey de la ciudad. Al Capone pues era el dueño de la ciudad. Como hay muchos que se consideran, que son empresarios de éxito, que se consideran rey de la ciudad de Lima y que aportan
con dinero, con dádivas, con regalos, para que muchas de sus causas que van en contra de ellos sean solucionados por algunos jueces o por algunos fiscales que no le dan pues la debida cobertura, la debida importancia, y siempre el litigante, inocente él, de toda culpa, a veces es declarado culpable. ¿Cuántos hay de estos en las cárceles del Perú? Amigos y amigas, hago este parangón, este ejemplo, de que también existen personas idóneas, buenas, con ejemplo. Conozco yo a muchos policías, oficiales de la policía, a quien tengo muy buenos y gratos recuerdos, de que hacían su trabajo, pero se encontraban con este tipo de anillos de seguridad, anillos de acero o escudo de acero, donde ya no podían hacer nada más que hacer la denuncia o la investigación, y todo quedaba estancado y al final de todas las cuentas archivado. ¿Cuántos han sufrido y han llorado por eso? Yo recuerdo que cuando llegué de Costa Rica, de San José de Costa Rica, en el año 1997, y llevé un dossier de todas las cosas malas que había hecho, lo estaba haciendo el gobierno de Vladimiro Montesinos, porque él era el que gobernaba prácticamente el Perú con Alberto Fujimori, que era el presidente muñeco. Y estos amigos generales de la policía, que no quiero mencionar su nombre, seguramente para evitar quizás alguna llamada de atención. Bueno, ya ellos están en el retiro, pero de todas maneras quiero no dar a conocer sus nombres. Le dije, amigo general de la policía, miren lo que está pasando en el Perú, miren lo que están haciendo, miren todas estas cosas nefastas. Ustedes como oficiales de la policía, hagan algo. Procedan y detengan. Ustedes serían declarados con el tiempo héroes del Perú si hacen su labor profesional debidamente. Y los dos, bueno, por separado fue las entrevistas, me dijeron que no. Un general de la policía no puede arrestar a un presidente del Perú en ejercicio y en funciones. Esa fue la respuesta, un poco molestos, y sobre todo, Guillermo me dice, tú eres una persona, caramba, te felicito, y de alguna u otra manera te podremos ayudar, pero no hacer lo que nos estás pidiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué están, por ejemplo, el fiscal de la Nación? ¿Para qué está el presidente del Poder Judicial, donde se sabe, se enteran? Pero dicen, necesito pruebas. Las pruebas hay por montones. Pero felizmente existe la libertad de prensa. Hombres idóneos como Gustavo Gorriti, como Rosano Cueva, que se han comido este monstruo de 1000 cabezas, y que van a seguir enfrentándose, porque los van a golpear, van a buscarle cualquier cosa, como se dice, el talón de Aquiles, para darles muerte simbólica, digo, y hablo, quizás no vayan a mayores, porque esta es una red que no viene de ahora, viene de gobiernos anteriores, desde el gobierno de Francisco Morales Bermúdez y también de Velasco, donde también hubieron excesos de muchos de sus funcionarios, que se llenaron también de plata y que abusaron de la confianza del presidente. Velasco murió ahí en una casa ubicada ahí en la urbanización aquí en Miraflores, un lugar que se llamaba San Antonio. Bueno, al dejar el poder, pues, ya pues quedó como quien dice, arrinconado de todo mando en el Perú. Y estaba mermado físicamente porque le habían amputado una pierna y era pues una persona que ya no tenía esa facilidad. Cuando a un guerrero le cortan la pierna, ya pues deja de ser guerrero.
como se dice, activamente hablando, ¿no? Amigos y amigas, por eso hago yo recordar esta historia de Helios Net, porque estos periodistas, este juez, esta fiscal, que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración y sobre todo nuestra protección de salir y exigir que se les proteja la vida. Porque estos sinvergüenzas no se van a quedar callados y cruzados de brazos y decir, caramba, ya me descubrieron. Ellos también van a utilizar la sutileza de la vendetta, de la venganza, y buscarán qué hacer para destruir o malograr la vida de estos periodistas, como de lo que hay, y digo, hay muchos de ellos con ese amor al Perú, con ese amor al que todo cambie, a que todo vuelva como debe ser, y como lo hizo Helios Net en esa purga de delincuentes y de jueces y de fiscales, porque ya tomaron nota los del gobierno de Estados Unidos de que esa era la forma de combatirlos a estos miserables, a estos delincuentes. Amigos y amigas que están en estos momentos observándome y viéndome, es necesario, y de aquí invoco y les exijo también, dicho sea de paso, que tengamos que hacer causa común y estar de una u otra forma elevando nuestra voz de protesta, nuestra voz de reclamo en contra de estos miserables que de una u otra forma han hecho en los lugares que ofician, colaboran como funcionarios del Estado, para que se haya de una vez una especie de racia y cambiar a todos los involucrados de la noche a la mañana, y no esperar que se pongan a buen recaudo como este señor Walter Ríos, este juez del Callao, ¿no? Que se da el lujo, no, yo no me he ido, aquí estoy, ¿no? Porque él ya sabe que va a encontrar lazos o venas comunicantes dentro de este aparato judicial, donde mañana más tarde van a decir, no tuvo nada de culpa y es absuelto de toda culpa, de todo polvo y paja. Salvo que lo manden a matar, ¿no? Porque así estila la mafia, cuando alguien comete el error, como lo hizo dando muerte a Al Capone a uno de sus secuaces o líderes, en este caso de la criminalidad en la ciudad de Chicago. Son exactamente las 10 de la mañana con 52 minutos y yendo al plano local de Ate Vitarte, estamos viendo como ya terminó la mundialitis, ya los candidatos de los diversos distritos están ya tomando nuevamente forma, el interés de seguir en campaña. Yo la recomiendo bastante a muchos de ellos, donde se ve pues a su plana o a su plancha de regidores que ya no hacen absolutamente nada. No es solamente ponerse el uniforme o la chaqueta o la casaca de campaña y hacer campaña mientras esté el candidato. Hay muchas deficiencias. Y sobre todo, mostrarse abiertamente y decir, yo soy el que soy y esta es mi hoja de vida. A mí no me vas a encontrar nada chueco, nada turbio. Por eso estoy yo en campaña política. Esa es la recomendación que les doy a los equipos de campaña. Y por ahí he encontrado en el camino algunos imberbes que se la dan de ¿cómo le llaman? ¿Cómo le digo? De consejeros políticos, y que prácticamente de política no saben nada, absolutamente nada, están perdidos, como el huevo en el ceviche, o como el gato que corre por el techo y no sabe dónde correr. Sí, y bueno, ahí están. Y se la dan pues de eruditos en lo que es las campañas, sobre todo municipales. Bueno, bien por ellos, porque reciben su buen queso gruyere como de beneficio,
en estos tipos de trabajos que hacen de resonancia política. Amigos y amigas, este es un libro que escribió uno de los periodistas más acuiciosos y también admirados, pero muchos desconocen quién fue él. Él escribió este libro que se llama La medianoche del japonés, escrita por Jorge Salazar, un acucioso e importante periodista de las crónicas policiales. Jorge Salazar nació en Chosica, Chosicano, en Lima, en el año 1942. Desde muy joven se dedicó al periodismo, habiendo colaborado con casi todos los medios de comunicación. En los últimos años se desempeñó como redactor principal de la revista Caretas, ¿sí? Ahí donde algunas veces, ahí en esta calle donde se encuentra la redacción de Caretas, no en la Plaza de Armas, sino en una calle que es una paralela a la Plaza San Martín. Ahí nos encontrábamos al paso con el Flaco, el famoso Flaco, de la revista Caretas, y nos hacíamos algunas bromas, y era pues muy sarcástico, ¿no? Actualmente, bueno, él ya falleció, ¿no? Ya falleció años atrás. Él escribió pues también en el editorial del Diario Expreso, de la columna Punto y Coma. Ha ejercido periodismo en Francia, Holanda, España, Alemania. Publicó el ensayo Una visión del Perú en 1969-70, con la que se ganó el premio Gauss de los Países Bajos, me refiero a Holanda y Bélgica, ¿no? En 1976, conjuntamente con Alain Elías, publicó Piensan que estaban muertos, crónica novelada sobre la generación marxista de los años 60. Posteriormente, en 1980, su novela La ópera de los fantasmas, una visión sobre la llamada masacre del Estadio Nacional, ocurrida en Lima en mayo de 1964, con la que ganó el premio Casa de las Américas de ese año, siendo traducida al francés, al portugués y a otros idiomas. El famoso Flaco, Jorge Salazar, que en paz descanse, escribió este libro, La medianoche del japonés. Se lo recomiendo. El día de mañana nos vamos a dar un tiempecito para leer algo, pero quiero leer la introducción de este libro. Dice: hace ya varios años de la muerte de Mamuro Shimizu en la penitenciaría de Lima, el súbdito japonés encarcelado de los primeros días de noviembre de 1944, purgaba una condena de internamiento dictada por el primer Tribunal Correccional de Lima, que lo encontró culpable único del múltiple asesinato ocurrido en la madrugada del día 2 de noviembre de 1944, en un áspero suburbio limeño. Este áspero suburbio limeño, yo viví por ese barrio, entre la esquina de la avenida Tingo María y la avenida Venezuela, altamente transitada todo el tiempo, donde ahora hay un bypass, pero antes ahí corría un río, el famoso río Pando, donde encontraron los cadáveres, ¿no?, de estos japoneses asesinados. Y justamente a unas 5 cuadras quedaba el lugar, o sea, el almacén de carbón que tenía uno de sus familiares, hermano en este caso, y donde se realizó la trágica muerte de estos ciudadanos de origen japonés. Que se encontraba el hermano, la cuñada, sobrino, canales del supuesto homicida, ¿no? Es a través de una prosa ágil, matizada con acertadas pinceladas poéticas y con un hábil dominio del suspenso psicológico, de Jorge Salazar nos conduce en esta novela el inquietante mundo de las prostitucionerías de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, ¿sí?,
cosas que ocurrieron en Lima, en Hiroshima, en París, en Nueva York, reviviendo un drama que acaso aún perdura, que está latente entre nosotros, a flor de piel, y que tal vez, al arrastrándonos tan descaradamente, consigamos exorcizarlo definitivamente. Sí, es un trabajo muy intenso, de alta investigación periodística, sobre el caso de Mamoru Shimizu, este japonés que mató a toda su familia allá en la zona de Chacra Colorada, en Breña. Algo ocurrió en estos crímenes de estos japoneses y que el trabajo de mi amigo Jorge Salazar le da pues la premisa de poder saber cómo vivía la colonia japonesa en esos tiempos, en esos años. Sí, amigo y amiga, usted se va a sorprender de estas historias que ustedes conocen, que no saben, como también hablé el día viernes de este libro de La conjura de los corruptos, y que he tenido la oportunidad de chequear y tengo ya casi 300 visualizaciones del programa del día viernes, a quien agradezco mucho, a aquellas personas interesadas de saber y conocer parte de nuestra historia en el Perú. Quiero leer un poquito antes de terminar el programa sobre esta vivencia de estos japoneses en el Perú y por qué hasta ahora tenemos esa casi misteriosa manera de verlo, ¿no? ¿Sí? Acá hay algo muy importante en este libro, amigo. Es una investigación profunda sobre el asesinato de estos japoneses y por qué los mataron. Porque entre ellos mismos se traicionaban. Sí, se traicionaban. Y el hermano de Mamoru Shimizu, él era el que tiraba dedo a aquellos japoneses que no colaboraban con él, que no lo ayudaban, porque este es una especie de círculo, por decirlo así, de compatriotas, donde el hermano tiraba dedo a los japoneses que no colaboraban con él. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía la policía? ¿Qué hacían los jueces de aquel entonces? Pues entraban a la casa de estos que eran dediados por el hermano de este japonés, Mamoru Shimizu, y ¿saben qué? Los deportaban a los Estados Unidos para llevarlos a las cárceles o a los campos de concentración que estaban ubicados en California, allá al sur de la ciudad de San Francisco. Ahí los llevaban a los japoneses que eran deportados. ¿Y cuál era el negocio de él? Porque les quitaban todo, incluso hasta las casas donde ellos vivían. Entonces ellos, en una forma de venganza, planearon y idearon seguramente la muerte de este hombre con toda su familia, ¿no? Y el hermano, que estaba en contra de ese sistema, de esa forma de vivir del hermano, era el dueño de la carbonería, dijo, porque en esos tiempos vender carbón era como ahorita vender gas, en balones de gas, ¿no? ¿Cuántos han hecho millonarios vendiendo gas, no? Y hay otros que dicen que son dueños, pero no son dueños de nada, porque prácticamente son los hermanos de sus mujeres o de su mujer que han hecho fama y fortuna vendiendo gas. Bueno, pero así es, pues, ¿no? Vender carbón en aquellos tiempos era vender, pues, oro en polvo. Porque ¿quién utilizaba carbón para hacer? Sí, porque ese era el medio, el combustible, para todas las zonas marginales del Perú y también algunas zonas donde el tener una cocina a queroseno era, pues, era un lujo. ¿Y quién utilizaba el carbón para hacer sus alimentos? Cientos, miles de personas. Y el japonés vivía como rey, pero era muy ambicioso. Mañana leeré algo de esa historia de la medianoche del japonés
y verán pues que entre ellos también se traicionan y se hacen mucho daño. 11 de la mañana con 5 minutos, amigos, me despido. Saludos para todos. Saludos a mis amigos de Huaycán. El día de ayer domingo han cumplido, si mal no recuerdo, 34 años de fundación. Qué rápido ha pasado el tiempo cuando llegamos con Alfonso Barrante Mingán y su séquito ahí en esta zona de Riaza. ¿Quién quería vivir por ahí? Dios mío. Bueno, mire cómo ha cambiado en estos últimos tiempos y estos últimos años la zona de la comunidad, sí, urbana autogestional de Huaycán. Desde aquí y para bien mis felicitaciones, y sobre todo estoy un poco resentido porque el alcalde no fue a la misa, seguro para no encontrarse con sus contendores o contendientes, de sus ahijados que ahora están pues como candidatos. Me refiero a Ede Cuera, a Ali Carlos, o a su famoso abogado y asesor de muchos años, a Alberto Guardián Ramírez, que ahora ha estado oficiando en estos últimos años, casi 8 años, como gerente municipal. Bueno, no se repetirá la historia de aquel que dice, bueno, yo no voy a ser alcalde, pero mira, te dejo a ti la posta y a ver si me defiendes en algo o me defiendes del todo. Gracias, amigos. Hasta mañana. Se despide su amigo Guillermo Gillespie, que ya se está recuperando de la salud. Ya estoy mejor gracias a estas hierbitas de modo natural que me estoy recuperando. Y salud por ustedes y que tengan un feliz día. Gracias.